وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا جسد ولا صورة ولا أعضاء له. كان الله ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله. أرسله الله هدى ورحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم، سيدنا محمد خاتم النبيين. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Y le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que proteja a su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el que no se parece a ninguna de las creaciones, y ninguna de las creaciones se parecen a Él, el único que existe sin principio, no tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del lugar. Está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios, el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn. Él es verídico en todo lo que Él ha transmitido de la revelación. Después de eso nos recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar la lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando esos buenos hechos es porque nosotros queremos ser aceptados por Allah. Entonces, alhamdulillah, estamos agradecidos y felices, agradecidos a Dios que Él nos ha guiado al Islam y que Él ha hecho nuestros corazones abiertos a aceptar el Islam y nuestros corazones complacidos con el Islam. Y también estamos agradecidos a Dios que Él nos ha otorgado el acceso a el conocimiento islámico auténtico con las cadenas de narración conectadas y auténticas, para tener esa conexión al profeta sallallahu alaihi wasallam, porque la única manera de verificar y autenticar la información islámica es a través de las cadenas de narración.
Entonces el musulmán siempre busca cuando está aprendiendo y cuando está, ah, cuando quiere ampliar sus horizontes y quiere ah, agregar conocimiento o ser un mejor musulmán, es algo muy importante, es algo que se necesita, es tener las cadenas conectadas. Entonces el musulmán, esa es la manera en la cual el musulmán busca y aprende el conocimiento islámico a través de esas cadenas, teniendo esa conexión al profeta sallallahu alaihi wasallam. Un gran erudito, un gran sabio que se llama Muhammad ibn Sirin, él dijo: "Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum", lo que significa que este conocimiento islámico es parte de la religión, es parte del Islam, es lo que tiene que ver con el Islam de una persona. Y entonces, fíjense de dónde reciben su conocimiento. Lo que significa que el musulmán debe de asegurarse que la fuente de su conocimiento, que la persona de quien está aprendiendo, se tiene que asegurar que esa persona tiene las cadenas conectadas y que esa persona es digna de confianza, porque esto también es una condición para la validez de, el, de adquirir el conocimiento islámico. Entonces no es de cualquier fuente, no es de cualquier lugar, no es de cualquier persona que habla del Islam que nosotros lo escuchamos o lo absorbamos o lo cogemos como un profesor del Islam. No cualquier persona que tiene un canal de YouTube o que ha publicado un libro, no cualquier persona, cualquier individual, tomamos la información que él está diciendo. Tenemos que conocer, reconocer si esa persona es digna de confianza, si esa persona tiene cadenas de narración conectadas. Y la mayoría o muchas personas hoy en día que hablan acerca del Islam no tienen esas cadenas, porque la única manera en que ellos han supuestamente aprendido es leer libros. Entonces, leer solamente no es el método, no es la manera de adquirir el conocimiento islámico. La manera de adquirir el conocimiento islámico es de boca a boca, es decir, aprender de una persona, un profesor, alguien que ha aprendido con una cadena conectada, de una persona que ha aprendido con una cadena conectada, de una persona que ha aprendido con una cadena conectada, hasta llegar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el profeta, él es el que recibió la revelación y él le enseñó a los acompañantes, uh, el profeta sallallahu alaihi wasallam le transmitió a los acompañantes lo que ellos tienen que saber y lo que fue revelado a él,
todo lo que fue revelado al profeta sallallahu alaihi wasallam fue transmitido y nada fue omitido. Nada fue ah, todo lo que Dios le reveló al profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta era ordenado a transmitirlo. Entonces, eso es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo. Él obedeció a Dios y él transmitió esa información. Y esos acompañantes, esos sahaba, ellos aprendieron del profeta sallallahu alaihi wasallam directamente. Y después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam se murió, esos acompañantes, esos sahaba, siguieron enseñando y transmitiendo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam les enseñó a ellos. Y así, generación tras generación. Ahora, en el Islam, nosotros tenemos una ciencia de autenticación para validar y verificar la información. Y eso son las cadenas de narración. Porque así con las cadenas de narración se puede verificar si esa información tiene una línea de transmisión que es verificada. Y si cuando la línea de transmisión es verificada, entonces la información es verificada. Porque cuando la información es transmitida uh, de persona a persona y cada una de esas personas, ya sean hombres o mujeres, cada una de esas personas es digna de confianza y tiene un alto nivel de precisión, entonces esa cadena es auténtica. Y por supuesto, si hay más que una cadena con esa misma criteria que está conectada y que cada persona es digna de confianza y cada persona es de alto nivel de precisión. Cuando hay varias cadenas con esa criteria, entonces se aumenta el nivel de autenticación de esa información que es transmitida a través de esa cadena. Entonces, el resumen es, nosotros aprendemos el Islam de las fuentes válidas, no cualquier video en el Internet, no cualquier libro, no cualquier sitio del Internet, aunque sea popular, porque hoy en día hay muchas personas, muchos grupos que pretenden ser Ahlus Sunnah, que es el grupo salvado, el grupo que el profeta sallallahu alaihi wasallam él mismo dijo que es el grupo que es salvado, y el profeta sallallahu alaihi wasallam él mismo él es el que definió eh, el o el que describió el grupo que es salvado o el grupo que es correcto. En el hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: فإن أمتي ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية والسواد الأعظم، وفي رواية الجمهور، وفي رواية من كان على ما أنا عليه وأصحابي. Entonces en ese hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam él nos informó que las personas que se identifican como musulmanes, las personas que dicen acerca de ellos mismos que son musulmanes, esas personas se van a dividir en 73 grupos y todos esos grupos van a estar en el infierno excepto uno. Entonces, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam fue preguntado, ¿y quién es ese grupo o mensajero de Dios? El profeta sallallahu alaihi wasallam respondió en una narración, respondió con la mayoría.
En otra narración respondió con la gran mayoría. En otra narración respondió como la congregación. En otra narración respondió con los que tienen la creencia mía y de los acompañantes. Es decir, los que tienen el mismo credo que el profeta, sallallahu alayhi wasallam, y los acompañantes, los sahaba. Entonces, cuando se juntan, nos da el significado muy claro que en cada generación y en cada época, las personas que tienen la creencia del profeta, sallallahu alayhi wasallam, y de los acompañantes, son la mayoría. Entonces, siempre, ¿cómo se identifica el grupo salvado, el grupo guiado? Se puede identificar con saber o pues verificar la creencia que ellos tienen, el credo, y ver los números. Es decir, que la mayoría, los que los números más grandes entre las personas que reclaman ser musulmanes, si uno mira los números, la mayoría de ellos tienen la creencia del profeta, sallallahu alayhi wasallam, y de los acompañantes. Aunque muchos musulmanes, o la mayoría de ellos, no son piadosos, aunque la mayoría de los musulmanes, por ejemplo, no rezan, aunque la mayoría de ellos, digamos, cometen otros tipos de pecados, pero en la creencia no se han desviado. Entonces, eso es algo que es una virtud y algo bueno que ha sido otorgado a la nación del profeta, sallallahu alayhi wasallam, que nosotros hemos sido protegidos de ser desviados y que nosotros hemos sido protegidos de pervertir el mensaje del profeta sallallahu alayhi wasallam y que nosotros nos quedamos adhiriendo a la creencia del profeta sallallahu alayhi wasallam y de los acompañantes. Y cualquier otro grupo que es una minoría, entonces sabemos que son desviados. Eso es una manera muy fácil de identificar quiénes son los correctos y quiénes son los desviados. Y no existe am, no existe ningún concepto en el Islam que todos están correctos o que todos nos debemos amar ah, y que no podemos juzgar el uno al otro. No, en el Islam siempre está bien claro, ha sido bien claro que nosotros juzgamos usando la, la ley islámica. Es decir, lo que Dios reveló al profeta, sallallahu alayhi wasallam, que es prohibido, nosotros decimos que es prohibido. Lo que Dios le reveló al profeta, sallallahu alayhi wasallam, que es malo, nosotros decimos que es malo. Lo que Dios le reveló al profeta, sallallahu alayhi wasallam, que es desagradable, nosotros decimos que es desagradable. Lo que Dios le reveló al profeta, sallallahu alayhi wasallam, que es alabado y que es correcto y que es válido, nosotros decimos que es alabado, es correcto y es válido. Lo que Dios le reveló al profeta, sallallahu alayhi wasallam, que es blasfemia, nosotros también lo juzgamos como blasfemia. Entonces, nosotros no somos los que van a juzgar a la gente en el día del juicio. Nosotros no somos los que van a mandar a la gente al infierno o al paraíso. No, nosotros no decimos eso, no reclamamos eso. Nosotros decimos, la persona que cree tal y tal y se muere con esa creencia va a ir al infierno. Por ejemplo, la persona que es responsable, mukallaf, sano de mente, pubescente y ha recibido el mensaje básico del Islam, si esa persona
se muere sin convertirse al Islam, esa persona va a estar en el infierno hasta sin fin. El musulmán, si se muere con pecados enormes, decimos que es posible que sea perdonado y es posible que sea castigado. Y así, nosotros tenemos que juzgar de acuerdo a la religión, es decir, nosotros decimos lo mismo que ha sido revelado a el profeta, sallallahu alaihi wasallam, y eso es lo único que nosotros podemos hacer. Y nosotros nunca vamos a pervertir cualquier enseñanza del Islam por los sentimientos de otra persona. Entonces, sí enseñamos y sí tratamos de am, ayudar a la gente a aprender y atender y a mejorar como musulmán de una manera buena, de una manera ah, con buen comportamiento, de una manera que resulta en un resultado positivo y beneficioso, porque nosotros queremos lo bueno para nosotros, tal como para las otras personas. Eso es nuestro debido, nosotros tenemos que hacerlo. Ah, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó que si nosotros vemos algo que es prohibido y somos capaces de cambiarlo con la mano, entonces somos obligados a cambiarlo con la mano. O si no, si no somos capaces de cambiarlo con la mano, entonces lo cambiamos con nuestra lengua. Y si no somos capaces de cambiarlo con nuestras lenguas, entonces estamos obligados a condenarlo en nuestros corazones, rechazarlo y odiarlo en nuestros corazones, y no estar complacido con él, con ese asunto. Entonces, ya hemos explicado en este libro que la mejor obligación y la más importante obligación y la más grande obligación es ser musulmán, creer en los dos shahadas y decirlos para entrar en el Islam, para la persona que ya no era musulmán y para la persona que nació como musulmán. Entonces, cuando llega a ser mukallaf, responsable, él ya es juzgado como musulmán y no tiene que decir el shahada para entrar en el Islam porque ya es juzgado como musulmán, pero sí tiene que decir el shahada en cada rezo, porque el musulmán es obligado a decir el shahada en cada rezo de acuerdo a la escuela de ley de al-Imam al-Shafi'i. Entonces, como la mejor obligación es ser musulmán, como la mejor obligación es tener la creencia correcta, entonces el pecado más grande es blasfemia. El pecado más grande es ser no creyente, ser no musulmán. Y si la persona es musulmán, entonces esa persona está ya cumpliendo con la mejor obligación y el musulmán es obligado a protegerse de cualquier cosa que lo hace salir del Islam. Entonces es muy importante saber eso también, que hay ciertas cosas que si el musulmán las dice, sale del Islam. Hay ciertas cosas, si el musulmán las cree, sale del Islam. Hay ciertas cosas, si el musulmán las hace con su cuerpo, sale del Islam. Entonces el musulmán tiene que saber qué son esas cosas para evitarlas y para identificar si él cayó o hizo cualquiera de esos asuntos para que él se arregle y para que regrese al Islam y para que se aclare esa blasfemia y para que regrese al Islam con decirle shahada. Eso es lo que este capítulo ya nos va a explicar. Dice el autor, capítulo 2, tipos de apostasía. Cada musulmán es obligado a preservar su fe en el Islam y protegerla contra todo lo que la invalide, suprima e interrumpa, es decir, apostasía, ridda. Buscamos protección de esto en Allah Ta'ala. Es decir, el musulmán tiene que preservar su Islam. El musulmán es obligado a quedarse en el Islam hasta la muerte y es obligado a tener la intención firme que él se va a morir como musulmán. Y el musulmán es obligado a proteger su Islam de ser interrumpido. ¿Qué es lo que interrumpe el Islam? Es la apostasía. La apostasía interrumpe el Islam. Entonces, la apostasía es salir del Islam. Y eso es algo que el musulmán tiene que evitar.
Y el significado de lo que An-Nawawi y otros dijeron: An-Nawawi es un erudito, un sabio islámico muy famoso. Él no llegó a ser al nivel de Al-Shafi'i y de Malik y de Abu Hanifa y de el Imam Ahmad. No es un sabio absoluto, un erudito absoluto, un mujtahid que puede deducir juzgamientos directamente del Corán y del Hadith, pero él sí llegó a un nivel alto dentro de la infraestructura de la ley, de la escuela de ley de Shafi'i. Entonces, An-Nawawi, y es un erudito conocido, sabio conocido, un musulmán piadoso, un musulmán aceptado por Dios. Él llegó a un alto estatus de obediencia a Dios y de espiritualidad en el Islam, y era un wali. El wali es un musulmán que ha llegado a un nivel que ha sido aceptado por Dios, y cualquier cosa que ese musulmán le pida a Dios es otorgado a él. Entonces, Anaui es muy famoso y es un erudito un erudito que ningún musulmán está, ah, que ningún musulmán lo rechaza. Ningún musulmán dice: no, no, am, yo no tomo la información que viene de Anaui. No, todo musulmán sabe que Anaui es una fuente de información islámica válida. Entonces, Anaui y otros eruditos dijeron: apostasía es un aborrecible tipo de blasfemia. El significado que esos eruditos, o la razón que ellos dijeron eso, es que ellos quieren poner énfasis en la feura de salir del Islam a blasfemia. Por ejemplo, si alguien es un musulmán y sale del Islam a otra religión, sale al cristianismo, sale a ser judío, a ser ateo, entonces eso es un pecado muy aborrecible, muy feo. ¿Por qué? Porque esa persona ha dejado el Islam, la cual es la verdad y la luz, y ha abandonado la verdad y la luz, la cual es el Islam, para meterse en la falsedad y la oscuridad, que es blasfemia. Y entonces, por eso, los sabios, ellos describieron la apostasía como un pecado aborrecible, un pecado feo. Y también, si por ejemplo el musulmán cae en blasfemia y él, por ejemplo, todavía quiere ser musulmán, y se arrepiente de la blasfemia y se aclara de la blasfemia y dice el shahada para regresar al Islam, ese musulmán, ah, desde el momento que comete apostasía, pierde todos sus buenos hechos que ha realizado hasta ese momento en que él salió del Islam. Entonces, por eso es aborrecido, por eso ellos lo describieron así, feo, por la enormidad y la semejanza de ese pecado. Y no quieren decir con eso, los eruditos no quieren decir con eso que la apostasía es la blasfemia más grande en todos casos, no, porque la apostasía ocurre con diferentes tipos de blasfemia, y la blasfemia más severa, más peor, la blasfemia más peor es el ateísmo, es negar la existencia de Dios. Entonces, de pronto alguien comete apostasía con eso, y de pronto alguien comete apostasía de otra manera. Entonces, no en todos casos es considerado la apostasía como la blasfemia más severa. Pero sí, los eruditos dijeron que es aborrecible, la apostasía es muy aborrecible, es muy fea. En este tiempo ha llegado a ser común hablar descuidadamente hasta el punto en que alguna gente dice palabras que le llevan fuera del Islam sin ni siquiera considerar tales palabras pecaminosas, aun cuando son blasfemas. Allahu Akbar. Qué, ah, qué asusto pensando en eso. Es decir, es algo que ocurre muy común hoy en día.
ocurre mucho hoy en día entre las personas que reclaman ser musulmanes. Y estamos hablando de los países musulmanes, donde el Islam es, o a donde hay un gran número de musulmanes, am, por la ignorancia, por la falta de piedad, por muchos diferentes factores. Ocurre mucho que algunas personas que se identifican con el Islam, que ellos hablan de una manera y dicen cosas que los hace salir del Islam mientras ellos ni siquiera se dan cuenta, mientras ellos ni siquiera tienen ninguna idea qué es lo que ha ocurrido con ellos. Que ellos, por su ignorancia y por ah, la falta de conocimiento, ellos dicen cosas que son explícitamente blasfemia, pero ellos no sabían que si ellos dicen eso, que ellos salen del Islam. Y, y eso no cambia que ellos sean juzgados como blasfemadores, porque la persona es juzgada no si él sabe lo que está diciendo, que el resultado de lo que está diciendo va a causar que él salga del Islam. No, la persona es juzgada con si las palabras que él dijo fueron dichas voluntariamente, es decir, si esa persona estaba consciente y am, habló con su propia voluntad, no fue forzado y no fue como un deslice de la lengua, que esa persona dijo las palabras a propósito y no fue forzado, por ejemplo, y esa persona ah, sabe el significado de esas palabras. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. En los países, en muchos países árabes, algunas personas que reclaman ser musulmanes, ellos bromean mucho. Ellos les gustan decir chistes, les gustan reírse y a veces dicen un chiste que contiene blasfemia. Pero ellos solamente están pensando que es un chiste y que no pasa nada. Pero porque ellos saben lo que están diciendo y porque ellos lo están diciendo voluntariamente, no son forzados, no es un deslice de la lengua. Ellos serían juzgados por esas palabras y si esas palabras fueron blasfemas, entonces esa persona va a ser juzgada que ha salido del Islam. Y entonces así la persona se tiene que tener cuidado en lo que está diciendo. La persona tiene que eh, mirar qué es lo que está diciendo y tiene que juzgar con la ley islámica. Um, y también, por ejemplo, en algunos países islámicos, cuando una persona quiere saludar a otra persona y esa persona reclama ser musulmán y quiere saludar a otra persona, le dice a la otra persona, oiga, hijo de Dios. Entonces, esa persona que le dijo a la otra persona, oiga, hijo de Dios, y él sabe lo que significa hijo, y él sabe lo que significa Dios, y él dijo esa palabra con su propia voluntad, es decir, sin que se deslice su lengua y no fue forzado, entonces esa persona sale del Islam, porque aunque esa persona no crea que Dios tiene hijos, aunque esa persona sabe que Dios no tiene hijos, aunque esa persona diga, yo estaba bromeando, yo estaba ah, jugando, no, esa persona sale del Islam. Aunque esa persona no sabe que si él le dice a otra persona, oiga, hijo de Dios, aunque si esa persona no sabe que si él dice eso sale del Islam, aunque no sepa.
Entonces, eso es lo que nos estamos refiriendo, que en este tiempo que nosotros vivimos, ha llegado a ser común que la persona habla descuidadamente, de tal manera que dice cosas que lo sacan del Islam, hacen que su Islam se interrumpa, hacen que esa persona cometa blasfemia y esa persona ni siquiera sabe y ni siquiera cree que está haciendo algo malo porque es ignorante. No tiene ni idea de lo que él hizo, que eso sería malo, porque nunca aprendió. Y también en este tiempo que nosotros vivimos, cuando uno le explica eso a alguien y le dice, oiga, eso es blasfemia, no, usted no puede decirle a alguien, hijo de Dios, tiene que regresar al Islam con decir el Shahada. Ellos dicen, yo no sabía, o no, no sabía que eso era blasfemia. Y nosotros decimos, sí, aunque usted no sabía, pero todavía es juzgado con eso, todavía sale el Islam, porque usted dijo esas palabras voluntariamente, usted dijo esas palabras con su propia voluntad. Y, por ejemplo, digamos que eso es un ejemplo o una manera de am, poder o hacer más fácil entender el concepto. Digamos que hay un veneno que está ahí en un vaso en la mesa pero no tiene ningún color, no tiene ningún olor, se parece a agua. Entonces digamos que hay un vaso ahí que se parece a agua, pero es un veneno. Y viene usted o viene alguien y se lo toma. Y después viene la persona que sabe que es veneno y le dice, ay, usted se tomó esto, eso es veneno. Y esa persona va a decir, yo no sabía que era veneno, pero ya se lo tomó y ya está dentro de su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿El veneno no va a matarlo porque él no sabía que era veneno o todavía va a ser afectado por el veneno aunque él era ignorante que era veneno? Él va a ser afectado, por supuesto. Y también, por ejemplo, cuando alguien está en la carretera y un policía lo para y le dice, lo paré porque usted estaba am, acelerando más allá de el límite de velocidad. Y si la persona dice, yo no sabía, ¿qué va a hacer el policía? Le va a decir, no se preocupe, no sabía, entonces no le va a dar un ticket. No, ese policía le va a escribir un ticket, aunque usted no sabía que usted estaba yendo más que la velocidad. ¿Por qué? Uno es responsable por sus acciones. Entonces en el Islam también nosotros somos responsables por nuestros dichos, nuestras creencias, nuestros pensamientos que nosotros lo mismos lo producimos y lo pensamos y las acciones de nuestros cuerpos. Nosotros somos responsables por eso. Es decir, nosotros tenemos que saber que cada acción, cada decisión de nosotros es una decisión correcta y con eso para eso se necesita el conocimiento. Entonces, esto es afirmado por el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam. Una persona podría decir una palabra que cree que es inofensiva, cual resulta en su caída al abismo del fuego del infierno, el cual tiene una profundidad de 70 años. Entonces, un hadith. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. Entonces, eso es lo que significa que ciertamente el ser humano dice una palabra y ese ser humano no se da cuenta que esa palabra es dañina, que esa palabra es mala, no es ignorante, no sabe que esa palabra es mala, pero por causa de esa palabra, por resultado de esa palabra, esa persona
va a caer a el fondo del infierno. Por decir esa palabra, él cae en el fondo del infierno. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es una prueba para nosotros porque el profeta, sallallahu alaihi wasallam, nos está indicando que la persona ah, de pronto dice algo y él ni siquiera sabe que eso es malo, pero la consecuencia todavía se le aplica a él. Es decir, aunque esa persona no sepa que esa palabra es mala, pero si es una palabra blasfemosa, él va a llegar a el fondo del infierno que es reservado para las personas que son blasfemadoras. Am, es decir, las únicas personas que llegan al fondo del infierno son los no musulmanes. Entonces este hadith nos indica que de pronto la persona dice algo, aunque él no sepa que es malo, pero porque él lo dijo voluntariamente, él sería juzgado por eso, y si esa palabra era blasfemia y se muere así sin arrepentirse, ah, entonces él va a ser castigado en el infierno hasta sin fin. Él va a llegar al fondo del infierno. Y los únicos que llegan al fondo del infierno son los blasfemadores. Esta distancia de 70 años cayendo conduce al fondo del fuego del infierno, donde solo los blasfemadores residirán. Este hadith fue relatado por At-Tirmidhi, quien lo clasificó como Hasan Hadith. Al-Bukhari y Muslim relataron un hadith con un significado similar. Y esa otra narración de Al-Bukhari y Muslim, إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. Esa otra narración um, no tiene no está mencionado la distancia de 70 años. En vez está mencionado que la persona de pronto habla una palabra que no sabe que es dañina, pero por causa de esa palabra cae en el infierno, una distancia que es más lejos que lo que está entre el este y el oeste. Entonces, en esa narración de Al-Bukhari y Muslim, lo que tiene diferente, los términos que tiene diferente es que no se especifica el tiempo o la distancia que la persona cae en el infierno. Solamente es una distancia general, una distancia más, um, una distancia más grande que la distancia entre el este y el oeste. Y esa distancia es explicada en la narración de Tirmidhi, que dice 70 años de profundidad. Este hadith es una evidencia que no es una condición para que la persona caiga en blasfemia que tenga haber aprendido el juicio de las palabras blasfemas dichas o que le debió haber gustado o creído en el significado, como es dicho falsamente en el libro llamado Fiqh Sunnah. Hay un libro que es muy famoso entre las personas y en muchas mezquitas se encuentra ese libro y la persona que escribió ese libro es una persona desviada que se llama Sayyid Sabiq y esta persona ah, dijo en ese libro una información que es muy mala. Él dijo en ese libro que si la persona no sabe que lo que está diciendo o lo que está creyendo o lo que está haciendo con su cuerpo lo saca del Islam, entonces no sale del Islam. Y dice, si la persona no estuvo en serio, si la persona, por ejemplo, dijo algo pero no cree en eso, también él dice que no sale del Islam y todo esto es blasfemia, todo esto es inválido y todo esto es desviado. Porque ya comprobamos con el hadith del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que no es una condición para que la persona sea juzgada con blasfemia, que sepa que lo que él ha hecho es blasfemia. El profeta dijo,
ciertamente el hijo de Adam, el ser humano, habla una palabra que él no la considera dañina, pero por causa de esa palabra cae 70 años en el infierno. Y eso es al fondo del infierno. Y el único que llega ahí es el blasfemador. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam no dijo si la persona dice algo y es ignorante de eso, entonces no es afectado. El profeta no dijo eso. El profeta no dijo si la persona dice algo, pero lo está diciendo bromeando o como chiste, no estaba en serio y no cree en eso, no es afectado. No, el profeta no dijo eso. El profeta dijo, aunque la persona no sepa que esa palabra es dañina, pero por causa de esa palabra, él va a caer al fondo del infierno. Entonces, lo que está escrito en ese libro que se llama Fiqh Sunnah es inválido, es incorrecto. Y el enojo no es una excusa para que uno escape el juicio de caer en blasfemia. Referente a este tema, Imam al-Nawawi dijo, si un hombre estaba enojado con su hijo o joven esclavo y lo golpeó severamente, luego otra persona le preguntó, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Acaso no eres musulmán? Y a esto su respuesta deliberada fue no, él blasfemó. Esto fue dicho por sabios Hanafi, entre otros. Entonces, un ejemplo que es usado por los sabios y los eruditos en sus libros de la ley islámica, ellos dan ese ejemplo, que si una persona le está golpeando severamente a su hijo, un musulmán está golpeando severamente a su hijo de una manera prohibida, porque en el Islam todo tipo de abuso es prohibido. Y el abuso es eh, yani, traspasar los límites religiosos. Entonces, si alguien está abusando a su hijo físicamente, por ejemplo, le está dando bofetadas en la cara, y eso es prohibido. Uno no le puede pegar a la cara de un musulmán. Entonces, esa persona le está pegando a su hijo, abusándolo. Y otro musulmán lo ve y le dice, oiga, um, ¿acaso no eres musulmán? Y él quiere decir con esto es haram, esto es prohibido, ¿cómo está haciendo esto? Usted es musulmán, usted no debe hacer esto. Nosotros en el Islam, el abuso es prohibido pegarle a la cara de un musulmán, ¿por qué está haciendo esto? Eso es lo que significa su pregunta. ¿Acaso no eres musulmán? Es decir, tenga temor de Allah, ah, obedezca la ley islámica, usted no debe hacer eso, etcétera. Entonces, por eso le dijo, ¿acaso no eres musulmán? Es decir, despiértese, tenga temor de Dios, no haga eso es prohibido. Y esa persona que está abusando, por ejemplo, su hijo y lo está golpeando severamente, porque está en ese momento de ira, en ese momento de estar enojado, dice, le responde deliberadamente, le dice no, es decir, que está diciendo que no es musulmán, comete blasfemia por decir eso. Entonces, si alguien está enojado y dice algo que es malo, esa persona es juzgada por eso. Y no es excusado, no se puede decir, estuve en un momento de ira, estuve muy bravo, estuve muy enojado. No, y esas palabras que uno dice, cuando uno está enojado, la persona es juzgada. La persona es juzgada. Entonces, el enojo no es una excusa. An-Nawawi y otros sabios de las cuatro escuelas, madhabs, clasificaron apostasía en tres categorías: creencias apóstatas, acciones apóstatas y dichos apóstatas. Cada categoría de apostasía está dividida en numerosas subdivisiones. Significa que los eruditos, los sabios han dividido la apostasía en tres categorías. Eso significa que hay apostasía que está relatada o relacionada a la lengua, porque la persona lo dice con su lengua, palabras que dice con su lengua, y hay un tipo de blasfemia que pertenece a la creencia que ocurre en el corazón, hay un tipo de blasfemia que ocurre por acciones del cuerpo, no con dichos, sino ah, no con el corazón. Entonces ellos, los eruditos, los sabios, ellos han clasificado esas tres categorías. Entonces,
Ejemplos de la primera categoría de apostasía, es decir, las creencias apóstatas, son tener duda en Allah, subhanallah. Si alguien duda, ¿Dios existe o no? Sale del Islam inmediatamente. Y esa duda significa que ellos mismos en sus corazones, ellos produjeron esa duda, ellos mismos están dudando. No que le vino un susurro del diablo o un pensamiento involuntario que hace que esa persona él no sea juzgado por ese pensamiento involuntario. Esa persona tiene que rechazar ese pensamiento involuntario. Y inshallah, la próxima semana continuamos con estos ejemplos, hablamos más en detalle. Si no hay ninguna pregunta, entonces concluimos. طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم السلام عليكم